¿Y si te dijera que en un lunes ordinario, en el corazón del Vaticano, un papa tomó la decisión más explosiva y controvertida de los últimos 5 siglos? Una decisión que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica y dividió al mundo en dos. Pero espera, esto no es ficción. Esto no es una teoría conspirativa. Esta es la historia prohibida que la Iglesia Católica no quiere que conozcas. Una historia de corrupción, abuso de poder, secretos enterrados y un hombre que se atrevió a desafiar siglos de tradición. Hermanos y hermanas de Vibra Vaticano, lo que están a punto de descubrir hoy cambiará completamente tu perspectiva sobre los misterios ocultos del Vaticano. Prepárate porque esta historia tiene de todo. Traición entre cardenales, millones de euros desviados, víctimas silenciadas y un papa que decidió que era suficiente. Pero antes, si quieres conocer la verdad que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora a Vibra Vaticano y activa la campanita de notificaciones. Porque créeme, después de este video, nunca verás a la Iglesia Católica de la misma manera. Y si llegas hasta el final, te revelaré el giro más impactante de esta historia que dejó al mundo paralizado. Dale like si estás listo para conocer la verdad. Vamos allá. Capítulo 1. El anuncio que cambió todo, 2:38. Era un lunes por la mañana como cualquier otro en Roma. Pero lo que estaba a punto de suceder en el Vaticano no tenía precedentes en 500 años de historia. El Papa León XIV convocó una reunión extraordinaria. Pero aquí está lo inquietante. La convocatoria llegó con apenas 12 horas de anticipación. 12 horas. En el Vaticano, donde todo se planifica con meses de anticipación, esto era una señal de alarma. 122 cardenales, los hombres más poderosos de la Iglesia Católica, llenaron la histórica sala del consistorio. Un mar de vestimentas rojas escarlata. El ambiente era tenso. Algunos cardenales se movían incómodos en sus asientos. El silencio era tan denso que podías escuchar el roce de las sotanas. Y entonces entró él. El Papa León XIV caminó hacia el podio. Sin sonrisas, sin gestos pastorales. Ajustó sus lentes rectangulares y miró directamente a los ojos de los 122 purpurados. Lo que dijo nadie lo esperaba. Eminencias, comenzó con voz firme. Los he convocado para anunciar una decisión que causará controversia. Pero es una decisión necesaria para proteger la integridad del próximo cónclave. Los cardenales se miraron entre sí. El nerviosismo se transformó en pánico silencioso. El Papa respiró profundo y soltó la bomba. He revisado exhaustivamente los archivos secretos del Vaticano. He examinado los casos de 80 cardenales. Y he llegado a una conclusión dolorosa pero ineludible. 80. Déjame repetirlo. 80 cardenales. Hay cardenales entre nosotros que por razones de escándalo público, corrupción financiera documentada y abuso de autoridad eclesiástica, no deben tener el derecho sagrado de elegir al próximo sucesor de Pedro. Y entonces lo dijo. Las palabras que cambiaron todo. Decreto que 80 cardenales menores de 80 años quedan excluidos de participar como electores en el próximo cónclave. El silencio duró apenas 2 segundos. Y luego, explotó el caos. El cardenal Benedetti se puso de pie de un salto. Su rostro enrojeció instantáneamente. «Esto es un ultraje», gritó. «No tiene autoridad canónica para esto». Otros cardenales comenzaron a gritar simultáneamente. En italiano, en español, en alemán, en inglés. El volumen en la sala alcanzó niveles que el Vaticano no había visto en décadas. Pero el Papa no retrocedió. Hermanos, ¿pueden imaginar la tensión en ese momento? Si estás sintiendo la misma indignación que esos cardenales, dale like ahora y déjame saber en los comentarios. ¿Fue el Papa un héroe o un tirano? Levantó su mano, esperando que la primera ola de furia se estrellara contra él. Y cuando el silencio regresó, dijo algo que heló la sangre de todos en esa sala. Sé que están furiosos, pero déjenme explicar por qué he tomado esta decisión sin precedentes. Se quitó los lentes. Su gesto característico cuando estaba a punto de decir algo de peso histórico. Durante los últimos 6 meses he revisado cada expediente disciplinario en los archivos secretos del Vaticano. He examinado casos de cardenales involucrados en escándalos financieros que desviaron millones de euros para su uso personal. La sala quedó paralizada. He revisado casos de cardenales que encubrieron abusos sexuales de sacerdotes bajo su jurisdicción. Cardenales que vendieron favores eclesiásticos. Que manipularon procesos de anulación matrimonial a cambio de dinero. Que vivieron en opulencia escandalosa mientras sus diócesis se empobrecían. Se volvió a poner los lentes. Su voz se volvió más firme y determinada. Y me pregunté,
¿Pueden estos hombres que han violado tan gravemente la confianza que se les dio, tener el derecho sagrado de elegir al próximo papa? El cardenal Benedetti volvió a levantarse, esta vez controlando su furia lo suficiente para hablar con precisión letal. «Santidad», dijo con voz que goteaba sarcasmo, «está acusando 80 cardenales de corrupción. ¿Espera que creamos que 2/3 del colegio cardenalicio son corruptos? ¿O será que simplemente está eliminando a aquellos que se oponen a sus reformas?» La pregunta flotó en el aire como una acusación mortal. Y entonces el Papa hizo algo devastador. Miró a Benedetti directamente a los ojos y dijo: «Cardenal Benedetti, su nombre está en la lista, y no por oponerse a mis reformas. Está en la lista porque en 2015, cuando era arzobispo de Palermo, recibió un informe detallado de que un sacerdote bajo su jurisdicción había abusado sexualmente de 3 menores, y usted personalmente decidió transferir silenciosamente a ese sacerdote a otra parroquia». El shock fue total. Ese sacerdote abusó de 2 niños más antes de ser finalmente arrestado. Eso está documentado. Eso es un hecho. Benedetti palideció. Otros cardenales lo miraron con una mezcla de shock y reconocimiento incómodo. ¿Están sintiendo la tensión? Porque esto recién comienza. No te vayas, porque lo que viene es aún más impactante. 3 horas después del anuncio, el Vaticano envió simultáneamente 80 sobresellados con el sello papal. Cada sobre contenía un documento de 3 páginas que cambiaría la vida de esos cardenales para siempre. La primera página era la notificación formal de exclusión del próximo cónclave. La segunda era un resumen del expediente disciplinario. La tercera era información sobre el proceso de apelación. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Apenas minutos después de que los sobres llegaran a sus destinatarios, los teléfonos del Vaticano comenzaron a sonar sin parar. El Papa León XIV estaba en su oficina privada cuando el padre Mateo, su secretario personal, entró con una lista impresa. Su voz temblaba. «Santidad», dijo, «los 80 han recibido sus notificaciones y están reaccionando». El Papa se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. «Dime, Mateo, ¿cuántos han llamado amenazando con renunciar al cardenalato?» 17 hasta ahora. ¿Cuántos han amenazado con apelar a un concilio ecuménico para removerme? 23. ¿Y cuántos simplemente han gritado obscenidades por teléfono? El padre Mateo tragó saliva. Prefiero no decir santidad. Hermanos, ¿pueden imaginar el caos que estaba ocurriendo en ese momento? Si quieres saber exactamente qué contenían esos expedientes explosivos, no te vayas porque voy a revelarte los casos más impactantes que nadie esperaba. El Papa extendió su mano. «Dame la lista completa. Quiero revisarla una vez más». Y lo que leyó fue devastador. «Empecemos con la categoría más grave», dijo el Papa en voz alta. «Encubrimiento de abuso sexual, 23 cardenales». 23. Déjame que eso penetre en tu mente. 23 hombres que en momentos cruciales eligieron proteger la reputación de la Iglesia sobre proteger a niños. El Papa leyó los nombres, aunque para protección legal no los mencionaría todos públicamente. Cardenal Benedetti de Italia. Transfirió a un sacerdote abusador sabiendo que había ofendido. Cardenal Morrison de Estados Unidos rechazó múltiples denuncias creíbles contra un sacerdote que más tarde fue condenado por abuso de 11 menores. Cardenal Dubois de Francia pagó silencio a víctimas usando fondos diocesanos para evitar escándalo público. La voz del Papa se quebró ligeramente. 23 cardenales que fallaron en la prueba moral más básica de su episcopado. No deben elegir al próximo Papa. Pero eso no fue todo. Segunda categoría: corrupción financiera grave. 29 cardenales. 29. Cardenal Ricci de Italia desvió 3 millones de euros de fondos diocesanos para renovar su residencia personal, incluyendo una piscina y un cine privado. ¿Pueden creerlo? Mientras millones de católicos donaban su dinero con fe, este cardenal se construyó un palacio. Cardenal Santos de Filipinas vendió nombramientos episcopales, literalmente cobrando sacerdotes por ser nominados como obispos. Vendió cargos eclesiásticos. Cardenal Kowalski de Polonia controló un esquema donde dinero de limosnas era desviado a cuentas personales en paraísos fiscales. El Papa cerró los ojos brevemente. 29 cardenales que trataron los recursos de la Iglesia, dinero donado por fieles que a menudo son pobres, como su cuenta bancaria personal. 29 hombres que violaron la confianza financiera de formas que en el mundo secular los habrían llevado a prisión. ¿Están indignados?
Deberían estarlo. Dale like si crees que estos cardenales merecían ser expuestos. Y comparte este video porque la verdad necesita ser conocida. Pero espera, hay más. Tercera categoría: nepotismo extremo y abuso de autoridad. 18 cardenales. Cardenal García de España nombró a su sobrino como canciller diocesano, a pesar de que el sobrino no tenía calificaciones canónicas y había reprobado sus exámenes sacerdotales. Luego le dio un salario equivalente a 3 veces el salario promedio diocesano. Cardenal O'Brien de Irlanda creó un sistema donde solo sacerdotes que le juraban lealtad personal recibían asignaciones parroquiales deseables, convirtiendo su archidiócesis en un feudo personal. El Papa negó con la cabeza. 18 cardenales que confundieron servir a la Iglesia con construir sus propios pequeños imperios de poder. Y finalmente, cuarta categoría: violaciones graves de la ley canónica. 10 cardenales. Cardenal Müller de Alemania otorgó anulaciones matrimoniales a cambio de donaciones sustanciales a su archidiócesis, esencialmente vendiendo sacramentos. Vendiendo sacramentos. Cardenal Fernández de Argentina ordenó sacerdotes que no habían completado el seminario requerido porque eran hijos de familias influyentes que apoyaban su ministerio. El Papa puso el documento sobre su escritorio. 80 cardenales en total. 80 hombres que de una forma u otra han demostrado que no pueden ser confiados con la decisión más importante que la Iglesia pueda hacer: elegir a un Papa. Se volvió hacia el padre Mateo. Y sé exactamente lo que dirán mis críticos. Dirán que estoy siendo selectivo, que estoy usando estos expedientes como excusa para eliminar a opositores políticos. Hizo una pausa. ¿Y sabes qué, Mateo? Tienen razón en parte. Si aplicara estos estándares de manera absolutamente rigurosa, probablemente tendría que excluir a más de 80. ¿Pueden imaginar? Más de 80. Pero estos 80 son los casos más claros, más documentados, más indefendibles. Mientras el Papa preparaba su batalla, los cardenales excluidos no se quedaron de brazos cruzados. El Palacio del Santo Oficio, a pocos metros de la Plaza de San Pedro, se había convertido en el epicentro de la resistencia cardenalicia. Apenas 6 horas después del anuncio papal, 18 cardenales italianos se reunieron en secreto. 15 de ellos estaban en la lista de los 80 excluidos. El cardenal Benedetti presidía la reunión, su rostro todavía rojo de furia contenida. Sus manos temblaban mientras sostenía el sobre que había recibido. «Hermanos», comenzó con voz que apenas controlaba la rabia. «Lo que ha sucedido hoy no es solo un ataque contra 80 cardenales individuales. Es un ataque contra la estructura misma del colegio cardenalicio». Levantó el sobre. «Recibí esto hace 3 horas. 3 páginas explicando por qué supuestamente no soy apto para votar en el próximo cónclave». Su voz se elevó. ¿Y saben qué dice? Dice que en 2015, cuando un sacerdote fue acusado de abuso, lo transferí en lugar de reportarlo inmediatamente a las autoridades. Hizo una pausa dramática. ¿Y saben qué más? Es verdad. El shock llenó la sala. Pero lo que este documento convenientemente omite es el contexto. Las acusaciones no tenían evidencia física. El supuesto abusador las negó. Las familias no querían proceder con denuncias formales porque temían el escándalo. Golpeó la mesa. Y se supone que yo debía destruir la carrera de un sacerdote basándome en acusaciones no probadas. El cardenal Rossini, de 74 años, golpeó la mesa con su puño. Exactamente. León está aplicando estándares de 2025, decisiones que tomamos hace 10, 15, 20 años. En ese tiempo el protocolo era diferente. Pero entonces algo inesperado sucedió. El cardenal de Luca, uno de los 3 cardenales italianos que no estaban en la lista de exclusión, levantó su mano cautelosamente. «Hermanos», dijo con voz firme, «debo ser honesto. He visto algunos de los expedientes que León ha compilado y en al menos la mitad de los casos que he revisado, las acusaciones son sólidas». Benedetti se volvió hacia él con ojos ardientes. «¿De qué lado estás? ¿De Luca? ¿Con nosotros o con ese reformista megalómano?» De Luca se mantuvo firme. «Estoy del lado de la verdad. Y la verdad es que algunos de nosotros, no todos, pero algunos, hemos hecho cosas que merecen consecuencias. Hermanos, ¿están viendo lo que está pasando aquí? Incluso entre los cardenales excluidos hay división. Si quieres saber cómo explotó esta guerra interna, no te vayas. Activa la campanita para no perderte nada». La reunión continuó durante horas.
El cardenal Marchetti, experto en derecho canónico, presentó su análisis legal. El Canon 331 establece que el romano pontífice tiene jurisdicción suprema, plena, inmediata y universal sobre toda la Iglesia. Eso es indiscutible. Hizo una pausa. Pero el Canon 333 dice que los cardenales electores en cónclave actúan colegialmente, no bajo jurisdicción papal directa durante el proceso de elección. Los cardenales se inclinaron hacia adelante, atentos. Hay un argumento débil pero existente de que una vez que un cónclave comienza, el papa anterior ya no tiene autoridad para regular quién participa. Benedetti se aferró a esto como un salvavidas. Entonces tenemos base canónica para resistir. Marchetti levantó una mano en advertencia. Dije que el argumento existe. No dije que fuera fuerte. Pero Benedetti ya estaba planeando. Aquí está lo que haremos en las próximas 48 horas. Marchetti redacta la apelación. Yo contacto personalmente a los cardenales americanos y alemanes. Rossini, tú contactas a los españoles y latinoamericanos. Miró alrededor de la sala con determinación feroz. Y todos nos mantenemos unidos. Porque León está apostando a que nos dividiremos. Probémosle que está equivocado. Pero lo que no sabían era que el Papa ya estaba varios pasos adelante. La batalla no se limitó a Italia. Se expandió por todo el mundo. Washington, D.C. 3 de la tarde, hora local. Apenas 6 horas después del anuncio en Roma. El cardenal Morrison, arzobispo emérito de Boston y uno de los 15 cardenales americanos en la lista de exclusión, estaba viendo CNN que ya cubría la historia con el titular: Papa excluye 80 cardenales del próximo cónclave. Crisis sin precedentes en el Vaticano. Su teléfono había sonado sin parar durante las últimas 2 horas. Morrison abrió Zoom y vio aparecer los rostros de sus hermanos cardenales uno por uno. El cardenal Harrison de Chicago. El cardenal Thompson de Nueva York. El cardenal Davis de Los Ángeles. «Hermanos», comenzó Morrison con voz controlada pero claramente furiosa. «¿Qué diablos hacemos?» El cardenal Harrison, quien no estaba en la lista de exclusión, habló primero, y lo que dijo sorprendió a todos. «Jim», dijo usando el nombre de pila de Morrison, «antes de discutir estrategia, necesito entender algo. He visto tu expediente. León me lo mostró hace 2 semanas pidiéndome consejo». Hizo una pausa devastadora. Y honestamente, las acusaciones son serias. 3 denuncias documentadas de abuso sexual que recibiste entre 2012 y 2015, y en los 3 casos transferiste a los sacerdotes sin reportar a autoridades civiles. ¿Es eso exacto? El rostro de Morrison se enrojeció. «Tom, sabes perfectamente bien cómo eran las cosas en ese entonces. El protocolo diocesano no requería reportar automáticamente a menos que hubiera evidencia física. Seguí el protocolo de la época». Harrison negó con la cabeza. El protocolo diocesano, tal vez, pero la ley de Massachusetts requería reporte obligatorio desde 2002. Violaste la ley estatal, Jim. Eso no es ambiguo. ¿Están captando esto? Un cardenal está defendiendo al Papa contra su propio hermano cardenal. Si esto te está impactando tanto como a mí, dale like ahora. El cardenal Thompson de Nueva York intervino, furioso. «Tom, ¿de qué lado estás? ¿Estamos aquí para defender a nuestros hermanos o para atacarlos?» Harrison se inclinó hacia su cámara con intensidad. «Estoy del lado de la verdad. Y la verdad es que algunos de nosotros, no todos, pero algunos, merecemos consecuencias por lo que hicimos o no hicimos». El cardenal Davis de Los Ángeles, también en la lista de exclusión, estalló. «La consecuencia apropiada. Me están quitando el derecho más sagrado que tengo como cardenal. Mi expediente dice que usé fondos diocesanos inapropiadamente. ¿Quieren saber qué hice? Pagué bonos de Navidad a empleados diocesanos». Harrison consultó algo en su pantalla. «Robert, tu expediente también menciona que compraste una residencia de vacaciones en Palm Springs, valorada en $1.100.000 usando una cuenta diocesana discrecional. Eso también fue un bono de Navidad». Davis pareció un animal acorralado. «Esa propiedad se usaba para retiros diocesanos. No era solo para mi uso personal». «Pero estaba a tu nombre», presionó Harrison, «y pasabas tus vacaciones personales allí». «Esto es un interrogatorio», gritó Davis. «Pensé que éramos hermanos». Y entonces algo extraordinario sucedió. El cardenal Williams de Filadelfia, quien había estado en silencio, finalmente habló con voz calmada pero firme.
Hermanos, Tom tiene razón en una cosa. No podemos defender lo indefendible. Si algunos de nosotros hemos hecho cosas que genuinamente merecen consecuencias, entonces pelear contra todas las exclusiones nos hace parecer corporativismo corrupto protegiéndose a sí mismo. Morrison se volvió hacia Williams. Mike, entonces, ¿qué propones? Que simplemente aceptemos esto. Williams negó con la cabeza. Propongo que seamos honestos. Que aquellos cuyas exclusiones son claramente justificadas acepten con dignidad, pero que aquellos cuyas exclusiones son cuestionables apelen agresivamente. Eso nos da credibilidad moral. Thompson estalló. Credibilidad moral. Mickey, son 80 cardenales. Si aceptamos incluso la mitad sin pelear, estamos validando la premisa de León de que el colegio cardenalicio está masivamente corrupto. Harrison se inclinó hacia adelante con intensidad. ¿Y si lo está? El silencio que siguió fue ensordecedor. Y si León tiene razón en que demasiados de nosotros hemos priorizado la protección institucional, nuestro propio confort, nuestro propio poder sobre hacer lo correcto. Morrison golpeó su escritorio haciendo que su cámara temblara. Tom, estás hablando como si fueras portavoz de León. Te está pagando para sabotearnos desde adentro. Harrison se puso rojo. Jim, voy a ignorar esa acusación porque sé que estás molesto. Pero déjame ser claro. Apoyo a León en esto. No porque sea perfecto, no porque todos los 80 casos sean igualmente justificados, sino porque después de décadas de escándalos, décadas de encubrimientos, décadas de priorizar la reputación sobre la justicia, alguien finalmente está diciendo suficiente. Se quitó sus lentes y miró directamente a la cámara. Y honestamente, hermanos, si no podemos admitir que algunos de nosotros fallamos gravemente, entonces probamos exactamente por qué León está haciendo esto. El cardenal Davis, furioso, cerró su laptop. Su pantalla se puso negra. Luego el cardenal Thompson también se desconectó. Hermanos, la división es total. Si quieres saber cómo termina esta guerra épica, no puedes perderte lo que viene. Porque lo que el Papa hizo después fue absolutamente devastador. Mientras los cardenales excluidos organizaban su resistencia, el Papa León XIV no estaba de brazos cruzados. Vaticano. 5 días después del anuncio original, el Papa estaba sentado en su escritorio privado, rodeado por el padre Mateo, el cardenal Silva, el cardenal Harrison y el cardenal Parolin. Frente a ellos había copias del documento de apelación que 53 cardenales habían presentado esa mañana. El Papa había leído el documento completo 2 veces. Se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. Es inteligente, admitió. Marchetti sabe lo que hace. Al dividir a los apelantes en 2 grupos, aquellos que niegan completamente y aquellos que admiten errores pero argumentan desproporción, evitan que todo parezca negación corporativa. Silva asintió, y al presentar apelaciones tanto ante el tribunal que usted estableció como ante la asignatura apostólica, crean la impresión de que están usando todos los canales legítimos disponibles. No pueden ser acusados de rebelión. El Papa se volvió a poner los lentes y miró al cardenal Parolin, presidente del Tribunal de Apelación. Cardenal Parolin, como presidente del tribunal, ¿cuál es su evaluación honesta? ¿Tienen caso? Parolin, diplomático de carrera y canonista respetado, eligió sus palabras cuidadosamente. Santidad, tienen argumentos que deben ser considerados seriamente. La pregunta sobre si un papa puede unilateralmente excluir a cardenales electores del cónclave no está completamente resuelta en el derecho canónico. Hizo una pausa. Dicho eso, creo que su autoridad papal suprema probablemente prevalece, pero no es un caso cerrado. El Papa asintió lentamente. Entonces podríamos perder algunas apelaciones. Es posible, especialmente en los casos donde la evidencia es más débil o ambigua. Harrison intervino con una idea brillante. Santidad, tal vez eso no sea malo. Si el tribunal revierte algunas exclusiones, digamos 10 o 15 de los casos más débiles, muestra que el proceso de apelación es justo, y eso fortalece las exclusiones que permanecen. El Papa consideró esto. Tienes razón. No necesito que los 80 permanezcan excluidos. Necesito que aquellos que cometieron las fallas más graves permanezcan excluidos. Pero entonces Silva habló con preocupación. Santidad, también debemos considerar la opinión pública. Benedetti está a punto de emitir un comunicado de prensa declarando que 53 cardenales están apelando. Eso creará la impresión de que la mayoría de los excluidos creen que fueron injustamente tratados.
El Papa se recostó en su silla, y lo que dijo nadie lo esperaba. Entonces nosotros también emitimos un comunicado, pero no defensivo, ofensivo. Miró al padre Mateo con determinación feroz. Mateo, prepara un comunicado de prensa para ser emitido 2 horas después del de Benedetti. Y prepara algo más. Hizo una pausa dramática. Selecciona 5 de los casos más claros, más indefendibles de los 80. Casos donde la evidencia es absolutamente sólida y la conducta es absolutamente inaceptable. Otro silencio. Y publica resúmenes redactados de esos expedientes. El padre Mateo palideció. Santidad, ¿está seguro? Eso será visto como un ataque directo contra esos cardenales. El Papa se puso de pie y caminó hacia la ventana. No es un ataque, es transparencia. El pueblo de Dios tiene derecho a saber por qué tomé esta decisión. Y si 5 cardenales tienen que ser humillados públicamente para que el mundo entienda que esto no es arbitrario, entonces que así sea. Silva se inclinó hacia adelante con preocupación. Santidad, eso intensificará el conflicto. Algunos de esos 5 probablemente contraatacarán públicamente. El Papa miró a Silva directamente con ojos de acero. Bien, que contraataquen, que intenten defender porque desviaron millones de euros, que intenten explicar por qué encubrieron abuso sexual, que intenten justificar porque vendieron cargos eclesiásticos. Su voz se elevó. El pueblo de Dios escuchará sus defensas y juzgará por sí mismo. Parolín levantó su mano cautelosamente. Santidad, con todo respeto, publicar esos expedientes convierte esto de un debate legal en una guerra de relaciones públicas. ¿Está seguro de que quiere ir por ese camino? El Papa se volvió hacia el grupo con pasión ardiente. Cardenal Parolín, he pasado los últimos 5 días recibiendo llamadas de víctimas de abuso sexual, de personas cuyas donaciones fueron robadas por cardenales corruptos, de sacerdotes jóvenes que vieron cargos que merecían ir a personas menos calificadas pero mejor conectadas. Las lágrimas brillaban detrás de sus lentes. Y todas me dicen lo mismo. Gracias por finalmente hacer algo. Gracias por finalmente decir la verdad. Se secó los ojos. No voy a traicionar a esas víctimas siendo diplomático con sus abusadores. Si Benedetti quiere pelear en los tribunales, pelearemos en los tribunales. Pero si quiere pelear en la opinión pública, le mostraré exactamente por qué tomé esta decisión. Hermanos y hermanas, ¿siente la intensidad de este momento? Este Papa está dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Si esto te está emocionando, dale like y comparte porque esta historia necesita llegar a millones. 6 horas después, el Vaticano soltó la bomba. 2 comunicados simultáneos que sacudieron al mundo católico hasta sus cimientos. El primero era un comunicado oficial del Papa. Reconozco que 53 cardenales han presentado apelaciones formales. Respeto su derecho a apelar. Sin embargo, también creo que el pueblo de Dios merece entender por qué tomé esta decisión sin precedentes. Por lo tanto, estoy autorizando la publicación de resúmenes redactados de 5 casos representativos. El segundo comunicado contenía los 5 expedientes, sin nombres, pero con suficientes detalles que periodistas investigativos podrían identificar a los individuos. Caso A. Un cardenal europeo que recibió 17 denuncias documentadas de abuso sexual contra sacerdotes bajo su jurisdicción entre 2008 y 2016. En 14 de estos casos, transfirió silenciosamente los sacerdotes acusados a nuevas parroquias sin reportar a autoridades civiles. Al menos 11 niños adicionales fueron abusados por estos sacerdotes después de sus transferencias. Caso B. Un cardenal latinoamericano que desvió $4.200.000 de fondos diocesanos durante 8 años. Los fondos fueron usados para renovación de residencia personal, $1.800.000. Compra de propiedades de vacaciones, $1.200.000. Regalos a familiares, $800.000. Gastos personales de lujo, $400.000. Caso C. Un cardenal norteamericano que vendió nombramientos episcopales. Evidencia documental muestra que 7 sacerdotes donaron entre $50.000 y $200.000 cada uno en los 6 meses antes de ser nominados para obispo. Correos electrónicos entre el cardenal y asistentes explícitamente vinculan las donaciones con las nominaciones. Caso de un cardenal asiático que estableció un sistema de nepotismo donde 18 familiares directos recibieron cargos diocesanos pagados a pesar de carecer de calificaciones canónicas requeridas. El salario combinado excedió $2.100.000 anuales, más del 40% del presupuesto diocesano total. Caso E.
Un cardenal europeo que otorgó 127 anulaciones matrimoniales donde los criterios canónicos claramente no fueron cumplidos. 89 de los solicitantes habían hecho donaciones sustanciales a la archidiócesis en el año previo. Los comunicados explotaron en los medios globales. Dentro de 12 horas, periodistas habían identificado a 4 de los 5 cardenales: Benedetti, Méndez, Morrison y García. ¿Pueden imaginar el pánico que esto causó? El cardenal Benedetti, furioso al ver su caso publicado, convocó inmediatamente una conferencia de prensa. El Papa León ha cruzado una línea, declaró ante cámaras de televisión internacionales. Ha violado la confidencialidad de procesos disciplinarios internos. Ha humillado públicamente a cardenales sin permitirnos defendernos primero. Su voz tembló de rabia. Esto no es reforma, es tiranía. Pero cuando los periodistas preguntaron la pregunta devastadora, ¿niega las acusaciones en el caso A? ¿Niega que transfirió a sacerdotes acusados sin reportar a autoridades? Benedetti vaciló. Finalmente dijo: no voy a comentar sobre casos específicos mientras las apelaciones están pendientes. Y esa vacilación, esa incapacidad de negar directamente, dijo todo lo que el público necesitaba saber. Hermanos, este es el momento crucial. Si no te has suscrito todavía, hazlo ahora porque lo que viene es el clímax más impactante de esta historia. Activa la campanita porque no querrás perderte ni un segundo de cómo termina esta batalla épica. 3 semanas después de las apelaciones iniciales, el mundo católico esperaba con respiración contenida. El tribunal cardenalicio presidido por el cardenal Parolin finalmente estaba listo para emitir sus veredictos. Había sido un proceso agotador. Cientos de horas revisando expedientes, escuchando testimonios, consultando con expertos canónicos de todo el mundo. Parolin había convocado a los otros 4 miembros del tribunal a una reunión final en la sala del Tribunal Apostólico. De los 53 casos presentados, 41 exclusiones son sostenidas, 3 exclusiones son revertidas, 9 casos son remitidos al Santo Padre para reconsideración. La reacción fue inmediata y dividida. El Papa León XIV emitió un comunicado triunfante. Respeto y acepto la decisión del tribunal. 3 cardenales son restaurados. 9 casos serán reconsiderados. Pero 41 exclusiones permanecen, demostrando que la vasta mayoría de mis decisiones fueron justificadas. La reforma continúa. Pero el cardenal Benedetti, cuya exclusión fue sostenida en categoría, convocó una conferencia de prensa furiosa. Este tribunal es una farsa. Parolin es el lacayo de León. La decisión era predeterminada. Apelaremos ante la Signatura Apostólica y, si es necesario, ante un futuro concilio ecuménico. Pero entonces algo inesperado sucedió. El cardenal Rossini, cuya exclusión fue revertida en categoría D, se encontró en una posición incómoda. Estaba restaurado, pero eso significaba admitir implícitamente que su caso era diferente de Benedetti. La coalición de resistencia comenzó a fracturarse. Y luego vino el golpe devastador. El cardenal Morrison de Boston, sostenido en categoría A, emitió una declaración que nadie esperaba. Acepto la decisión del tribunal. Acepto que mis acciones pasadas en casos de abuso fueron gravemente deficientes. No apelaré más. En cambio, dedicaré mis años restantes a hacer restitución a las víctimas que fallé. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Uno de los líderes originales de la resistencia se estaba rindiendo. Esa declaración sacudió a la coalición hasta sus cimientos. Si Morrison aceptaba su culpa, ¿qué mensaje enviaba eso al resto? ¿Quieres saber cómo termina esta historia épica? No te vayas porque el final es absolutamente devastador y cambiará tu perspectiva sobre la Iglesia Católica para siempre. Mientras la resistencia se desmoronaba en Occidente, algo extraordinario estaba sucediendo en el sur global. Nairobi, Kenia. El cardenal Okonkwo, uno de solo 4 cardenales africanos en la lista de exclusión, había convocado una videollamada con los otros 6 cardenales africanos. Hermanos, comenzó Okonkwo con una sonrisa astuta. Debemos discutir algo que nadie más está discutiendo abiertamente. Hizo una pausa dramática. Los 80 cardenales excluidos son casi todos europeos, norteamericanos o latinoamericanos. Solo 4 somos africanos y solo 3 asiáticos. ¿Qué nos dice eso? El cardenal Ayodele de Nigeria respondió con claridad brutal. Nos dice que la corrupción que León está castigando es principalmente un fenómeno del norte global. África y Asia han sido marginadas del poder en el Vaticano durante tanto tiempo que no hemos tenido suficiente poder para ser corruptos a esta escala. Risas amargas llenaron la llamada.
El cardenal Kimati de Tanzania añadió: o nos dice que cuando cardenales africanos cometen las mismas faltas, no tenemos los recursos para ocultar. Nuestros presupuestos son transparentes porque son pequeños. No podemos desviar millones porque no tenemos millones. Okonkwo asintió con satisfacción. Exacto. Y esto crea una dinámica interesante. Los europeos y americanos están organizando resistencia masiva. Pero nosotros, los africanos y asiáticos que quedamos como electores, tenemos más poder ahora que nunca antes. Se inclinó hacia la cámara. Si los 80 son excluidos, nosotros, los 42, elegiremos al próximo papa. Y un tercio de esos 42 somos del sur global. El cardenal Nakamura de Japón habló desde Tokio. Joseph, ¿qué está sugiriendo? Que usemos este momento para negociar poder. Okonkwo corrigió con astucia. No negociar, pero sí reconocer que por primera vez en la historia moderna, el sur global tiene influencia real en un cónclave. Y debemos decidir, ¿la usamos para apoyar la agenda reformista de León o la usamos para traer nuestras propias prioridades? El cardenal de Souza de India se inclinó hacia su cámara con pasión. Nuestras propias prioridades son la agenda reformista de León. Transparencia financiera beneficia a diócesis pobres donde cada dólar cuenta. Terminar con el nepotismo beneficia a iglesias donde los cargos deben ir a los más capaces, no a los mejor conectados. Los 7 cardenales africanos asintieron en acuerdo unánime. Nakamura añadió la perspectiva asiática. En Asia, donde somos minoría en sociedades no cristianas, necesitamos una iglesia que sea moralmente creíble. No podemos evangelizar efectivamente si somos conocidos por corrupción. Okonkwo sonrió con triunfo. Entonces estamos unidos. África y Asia con León. Ahora la pregunta es, ¿podemos conseguir que suficientes latinoamericanos se unan a nosotros para crear una coalición mayoritaria entre los 42? De Souza consultó sus notas con precisión matemática. De los 42 electores restantes, 7 africanos, 4 asiáticos, 11 latinoamericanos, 12 europeos, 8 norteamericanos. Hizo los cálculos. Si tenemos África y Asia sólidas, eso es 11. Si conseguimos incluso 6 de los 11 latinoamericanos, tenemos 17, una pluralidad. Añade 4 o 5 europeos y americanos reformistas y tenemos mayoría clara. Hermanos, ¿están captando la importancia de esto? Por primera vez en la historia papal moderna, el sur global no sería espectador. Sería actor principal. Okonkwo declaró con autoridad. Entonces esa es nuestra estrategia. Contactar a los latinoamericanos, especialmente Silva, Fernández y otros que sabemos que son reformistas. Construir una coalición del sur global más europeos y americanos reformistas. Su voz se elevó con determinación férrea. Y hacer claro que no nos dejaremos dividir por promesas vacías de los que quieren revertir las reformas. La llamada continuó con planificación táctica. El tono fundamental había sido establecido. El poder estaba cambiando. Y los cardenales del norte global, acostumbrados a dominar durante siglos, estaban perdiendo su control. Si esto te está impactando, dale like y comparte porque esta historia está reescribiendo 500 años de historia de la Iglesia Católica.